La verdad del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Algo que no te cuentan. Millones creían que la plaza de Tlatelolco era solo un mitin estudiantil, pero terminó siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna de México. Hoy vamos a desmenuzar lo que realmente pasó el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México. ¿Cuántos perdieron la vida? ¿Quiénes ordenaron? ¿Cuál fue el contexto político y social? Al final del video vas a tener claro no solo lo que dicen los libros oficiales, sino lo que revelan los documentos y testimonios, y por qué esta fecha sigue importando hoy. Pero primero, hay que entender el caldo de cultivo donde esto explotó. Antecedentes. México, estudiante, protesta y autoritarismo. En 1968, México estaba gobernado por el Partido Revolucionario Institucional. Gustavo Díaz Ordaz era presidente. Había un fuerte control político, una vigilancia constante de los opositores, movimientos sociales precarizados y poca apertura democrática. Los estudiantes estaban muy activos. Marchas, movilizaciones, peticiones, más libertad de expresión, autonomía universitaria, cesar la represión policíaca. Un incidente entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de la preparatoria Isaac Ochoterena de la UNAM el 22 de julio dio inicio real al conflicto. Policías granaderos intervinieron y hubo represión. Eso detonó que estudiantes organizados formaran el Consejo Nacional de Huelga. También estaba muy cerca la inauguración de los Juegos Olímpicos de México 1968, que sería el 12 de octubre. El gobierno quería mantener la imagen de estabilidad. Cualquier protesta fuerte era vista como un problema internacional. Lo que pasó el 2 de octubre, miles de personas, estudiantes, profesores, vecinos, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para un mitin organizado por el Consejo Nacional de Huelga, el Ejército y Fuerzas Federales. Policía secreta, material paramilitar estaban presentes en las afueras, en los edificios que rodeaban la plaza. Cercano a las 18 horas, casi al terminar el mitin, un helicóptero sobrevoló la plaza disparando bengalas verdes y rojas. Esa señal coincidió con lo que dicen algunos testimonios fue la orden para que francotiradores ubicados en edificios, algunos vestidos de civil, otros identificados como parte del Batallón Olimpia, abrieran fuego. Hubo disparos cruzados, confusión. Se disparó desde edificios hacia la multitud, lo que provocó que personas que no participaban en provocaciones ni amenazas resultaran heridas o sin vida. Muchas personas corrieron, otras buscaron refugio en edificios vecinos, en departamentos. ¿Quiénes estuvieron implicados? El presidente era Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación Luis Echeverría, secretario de la Defensa Nacional Marcelino García Barragán, Dirección Federal de Seguridad y el Batallón Olimpia también participaron. Luis Gutiérrez Oropesa, del Estado Mayor Presidencial, es señalado como responsable de ubicar francotiradores en los edificios alrededor de la plaza. El gobierno de entonces reportó 26 muertos y 100 heridos con 1,043 detenidos. Pero otras estimaciones periodísticas e históricas señalan un número mucho mayor. Por ejemplo, algunos medios citan hasta 325 muertos como cifra probable. También hay investigaciones que afirman que podrían ser entre 300 y 400 personas sin vida solo ese día, considerando testimonios, documentos liberados y recuentos de víctimas hechas por organizaciones de derechos humanos. En cuanto a heridos, se habla de cientos a miles, dependiendo de la fuente. Aquí viene lo complicado. No hay un consenso claro sobre los números exactos. ¿Por qué? Porque los registros oficiales variaron, algunos documentos estaban clasificados, otros escondidos, otros dañados o incompletos. Además, el gobierno de la época intentó controlar la narrativa. Entonces, el gran problema es cómo saber la verdad cuando los registros oficiales no coinciden y cuando la versión que mucha gente creyó y algunos medios reproducían era la del gobierno, cómo hacer justicia o memoria cuando la información se pierde o se manipula. Oficialmente se dijo que los disparos vinieron de los manifestantes, que fueron provocadores. Esa versión fue promovida por el gobierno y algunos medios. Testigos y documentos liberados más tarde dicen que hubo francotiradores instalados por el Estado, que se usó un esquema para dar la impresión de provocación desde los estudiantes, documentos desclasificados y comisiones de la verdad décadas después, archivos que estaban cerrados empezaron a abrirse. Investigadores como Kate Doyle han documentado elementos que no encajaban con la versión original del gobierno. La Comisión de Verdad habló de más de 300 sin vida, 700 heridos y alrededor de 5,000 detenidos, según algunas fuentes. También se ha reconocido oficialmente, ya en gobiernos recientes, que los hechos constituyen un crimen de lesa humanidad, consecuencias políticas, sociales y culturales. El movimiento estudiantil no volvió a ser igual, hubo miedo, desconfianza y una fuerte vigilancia política, pero también dejó una huella cultural enorme.
El arte, la literatura, la música, las películas han recordado estos hechos. En lo político, los eventos del 68 contribuyeron a cambios lentos hacia mayor apertura, aunque con retrocesos. También a que la sociedad civil exigiera rendición de cuentas, derechos humanos, memoria. El momento clave es ese helicóptero tirando bengalas cerca de las 6 de la tarde, y los disparos posteriores desde edificios hacia la multitud. Es en ese instante cuando la protesta pacífica se convierte en tragedia. Personas que estaban escuchando discursos, pensando en un cambio, corren por sus vidas. Algunos ayudan a otros heridos, otros pierden a conocidos, otros desaparecen. Ese instante cambió todo. No fue solo un mitin más, fue un parteaguas. A partir de ahí, México entendió que un gobierno podía usar la fuerza contra su propia gente con impunidad, que la protesta podía costar vidas, que la verdad podía estar oculta. En 1968, estudiantes exigían libertades, respeto, justicia, en un contexto político represivo y un país mostrando al mundo los Olímpicos. El 2 de octubre, en Tlatelolco, hubo una concentración pacífica, pero fuerzas represivas estaban listas. Batallón Olimpia, Ejército, Dirección Federal de Seguridad, paramilitares. Hubo disparos, heridos y sin vida. Las cifras oficiales del momento son bajas: 26 muertos, 100 heridos, etc. Pero múltiples investigaciones apuntan a cientos de muertos, miles de heridos y detenidos. La versión que se mantuvo por años fue contestada por testigos, archivos desclasificados, historiadores. Se reconoce ahora que fue un crimen serio, una vulneración grave de derechos humanos. El 2 de octubre no es solo historia, es memoria viva. Nos recuerda lo que puede pasar cuando el poder no rinde cuentas, cuando se reprime la protesta, cuando la verdad se silencia.